amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor con una receta de un postre riquísimo. Se trata del pastel tres leches y como me ha quedado ese pastel, se ve que eso debe estar súper delicioso. Y si quieren saber cómo lo hago, quédense con nosotros. Y ahora, adelante video. Bueno, mira, algo anda por ahí, es algo que no se ve. Mis amores, hablemos donde pueden ver los ingredientes. Abajo del video, en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos ellos y a medida que voy preparando la receta van apareciendo las cantidades en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser batir nuestras claras de huevo. Ya yo las tengo previamente separadas, las claras de las yemas, y muy importante, los huevos siempre a temperatura ambiente. Las voy a agregar en el tazón de mi batidora de pedestal, aunque no tiene obligatoriamente que usar una como esta, incluso lo puede hacer con un batidor globo de mano, pero esta nos va a hacer que el trabajo sea mucho más fácil. Vamos a batir a una velocidad alta y vamos a ir gradualmente subiéndola, y esto va a ser por 5 minutos para que nuestras claras esponjen bien. Pasaron los 5 minutos, voy a bajar la velocidad, pero sin dejar de batir, voy a agregar el azúcar poco a poco. Volvemos a subir la velocidad y seguimos batiendo por 3 minutos más. Ya pasaron los 3 minutos, voy a apagar nuestra máquina y ahora vamos a chequear la consistencia de nuestras claras. Quiero que vean cómo han quedado de firmes. Voy a utilizar una cuchara para que vean. Bueno, es que está que no, miren, no se cae, ¿ves? Esa es la consistencia que necesitamos, que sea bien firme. Bueno, le voy a pedir un minuto para limpiar porque necesito tener todo listo para el siguiente paso. En este paso vamos a batir nuestras yemas de huevo y las vamos a agregar aquí en este tazón y las vamos a batir con este batidor eléctrico de mano. También se los recomiendo porque es muy pero muy bueno, hace el trabajo súper fácil. Yo le he puesto el accesorio de varilla y vamos a, y aquí abajo le vamos a dejar los enlaces donde las opciones de compra, donde lo pueden conseguir. Voy a ponerle la velocidad alta, poco a poco, y vamos a batir por 1 minuto. Pasó el minuto, vamos a detener la batidora un momento porque le voy a agregar el siguiente ingrediente, que es la otra mitad del azúcar. Y ahora volvemos a batir a velocidad alta nuevamente y esta vez va a ser por 5 minutos. Vamos a blanquear nuestra yema y que aumente el volumen. Pasaron 5 minutos. Miren ustedes el color, como les decía, un amarillo pálido. Le vamos a agregar la sal, los líquidos, en este caso la leche, y el extracto de vainilla. Vamos a volver a batir a velocidad alta, pero esta vez solamente a que se integren. Voy a apagar porque ya están como yo quería. Y ahora vienen los ingredientes secos. Para eso vamos a poner un colador y le vamos a comenzar a agregar la harina. Además, los polvos de hornear. Y la vamos a tamizar, muy importante, para que no nos queden grumos en la mezcla. Yo uso una espátula que me ayudan a no hacer un desastre.
Voy a tomar nuevamente nuestra mezcladora, pero sin encender, porque si no nos saltan los ingredientes secos. Vamos a comenzar a mover. Y ahora la vamos a encender a una velocidad baja. Voy a apagar porque ya está todo integrado, bien mezclado. Y ahora voy a traer las claras montadas para comenzar a agregarlas. Denme un minuto. Ya con nuestra mezcla de las yemas lista, todo bien mezclado, en ese mismo tazón vamos a ir agregando las claras que ya tenemos montadas y habíamos reservado. Vamos a ir agregándolas poco a poco y con una espátula vamos a ir moviéndolas, revolviendo con movimientos envolventes para que no pierdan el aire, la esponjosidad que ya adquirieron. Seguimos agregando las claras y movemos. Ya la mezcla está lista. Voy a hacer un pequeño corte porque voy a traer el molde. Aquí tengo nuestro molde y le voy a poner un poco de aceite y con una brochita lo voy a distribuir, y esto lo hago para que nuestro pastel o bizcocho no se nos vaya a pegar. Y ahora le vamos a agregar toda la mezcla. Y con la misma espátula vamos a ayudar a alisarla un poco en la superficie, las burbujitas que tienen. Ahora lo que nos queda es llevarlo al horno. Yo lo tengo ya precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de unos 180 grados centígrados, y vamos a hornear alrededor de unos 40 a 45 minutos. Aquí tengo nuestro pastel o bizcocho recién horneado. Yo lo tuve exactamente 35 minutos en el horno. Yo les dije de 40 a 45 minutos, pero es prudente ya a partir de los 30 minutos comenzar a chequear para que no se nos vaya a pasar. Y yo como a los 30 minutos comencé a hacerlo, y para ello hay dos formas: con un cuchillito fino o un palillo de madera, lo pinchas en el centro y si sale seco quiere decir que está ahí. Si no, como en mi caso, a los 30 minutos vi que le faltaba un poquito, le di 5 minutos más y a los 35 minutos volví a chequear y ya estaba como yo quería. Lo que viene ahora es que lo vamos a dejar aquí, que pierda un poco de calor porque está ahora muy caliente, como alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Y lo que hacemos para no perder tiempo, y porque así es como lo pide la receta, es comenzar a pinchar toda la superficie. Lo puede hacer lo mismo con un tenedor que con un palillo de madera. Yo voy a hacerlo con el palillo de madera. Y es que ustedes saben que vamos a después a verter encima de nuestro pastel o bizcocho la mezcla de las leches. Importante llegar hasta el fondo. Ahora vamos a esperar unos minutos y entonces vamos a preparar el suero de las leches. Mientras que nuestro pastel o bizcocho está refrescándose, perdiendo temperatura, yo lo puse aquí hacia un lado, vamos a aprovechar para comenzar a preparar la mezcla de las tres leches. Y no importa el orden, pero bueno, yo decidí agregar inicialmente la leche evaporada. Continúo con la leche condensada y me voy a ayudar con esta pequeña paleta o espátula, porque ustedes saben que la leche condensada es más pesada, más espesa. Y ahora voy a agregar la leche de vaca. Y por último el extracto de vainilla. Ahora vamos a mezclar. Ya las tres leches están bien integradas.
la vamos a reservar hasta que nuestro pastel o bizcocho esté ya, que haya pasado los 10 minutos, haya refrescado, para comenzar a agregárselo. Ya pasaron los 10 minutos, tenemos acá de vuelta nuestro pastel o bizcocho y le vamos a agregar la mezcla de las leches. Esta leche que vengo aquí la voy a reservar para mañana, porque este pastel yo lo voy a cubrir ahora con un nylon y lo voy a guardar en el refrigerador, donde va a pasar toda la noche, y así esa leche le queda bien impregnada con ese sabor en nuestro pastel. Y esta que nos queda, mañana entonces se la agregamos si nos hace falta. Y aquí estamos de vuelta con nuestro pastel tres leches. Para ustedes fue solo un segundo, pero él estuvo en el refrigerador toda la noche. Y ahora lo vamos a destapar, le voy a quitar el nylon que lo cubre y vean que ya él está como un poco más seco. Yo dejé aquí guardado un poco de la mezcla de las leches que nos quedaba, que no le pusimos ayer. Le voy a poner un poco más y así se humedece y nos queda más cremoso. Ahora lo voy a dejar a que repose un poco para que así el pastel recoja de nuevo toda esa leche y seguimos con el paso siguiente. Nuestro pastel absorbió la leche que le pusimos, así que llega el momento de ponerle la cobertura. Tradicionalmente se le pone crema chantilly, pero a nosotros los cubanos nos gusta más ponerle merengue italiano, como este que ven ustedes que tengo aquí, y es el que le voy a poner. Póngale generoso. Y lo vamos a ir distribuyendo. Ya está cubierto el pastel con el merengue. Ahora con esta cuchara le voy a hacer un pequeño movimiento para que haga como un diseño. Y la idea es que quede rústico. Ya terminamos el diseño, como les dije, que quede rústico. Y ahora vamos a cortar las porciones. Con este cuchillo sierra, y vamos a marcar. Nos da un total de 9 porciones. Y ahora lo que queda es emplatar. Vamos a tomar una porción. Ustedes saben que la primera siempre es la más difícil. Vamos a ver cómo nos sale. Mi gente, vamos a hacer el trabajo difícil, pero un momentico porque ya Albert está llegando, que quiere contarnos la historia del origen de este dulce. Según tengo entendido, en Nicaragua, después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía Nestlé distribuyó las latas de leche condensada con una receta impresa que era un pastel con 3 leches: leche condensada, leche de vaca y leche evaporada. Se dice que en la Gran Bretaña medieval se acostumbraba a comer los pasteles remojados con algún tipo de líquido. En los países balcánicos como Albania y Turquía se hace un 3 leches. Un 3 leches que ella puede decirle a ustedes más o menos la característica. Es un 3 leches muy similar al de Latinoamérica, pero la cobertura es más sencilla y ustedes saben que a nosotros acá nos gusta o tener abundante crema chantilly por encima o merengue italiano, como es el caso de nosotros los cubanos. También la textura de ellos es más seca y a nosotros nos gusta que esté bien cargado con la crema de las 3 leches. Ella fue hace poco a un estado, que es Kentucky, a una convención de arte. ¿Quieres decir algo sobre esta convención? Sí, efectivamente, mi amiga Abri y yo estábamos allá y fuimos en Kentucky a un restaurante cubano que se llama La Bodeguita de Mima. Ellos no nos están pagando nada, pero si están por ahí,
les recomiendo que lo visiten porque la comida es muy buena. Y de postre, bueno, nosotros pedimos un 3 leches. En Instagram nosotros vamos a estar poniendo un pequeño videito de la visita de ella a este restaurante. Si quieren verlo, tienen que ir a Instagram. Lo vamos a publicar dentro de poco. Ahí ella pidió el 3 leches, pero también se pidió otro postre, que no le vamos a decir el nombre porque tienen que ver el videito en Instagram para saber cuál es. Un postre muy famoso que las personas cuando llegan allí lo piden. Así mismo. Y yo quería pedirles a ustedes de favor que si les ha gustado esta receta, que nos ayuden regalándonos un dedito para arriba, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Y antes de comer el 3 leches, es muy importante que ese botoncito usted nos ayude tocándolo. Es muy fácil, lo toca, se suscribe, nos ayuda a alcanzar, ¿qué número es? Ella no lo quiere decir. El millón de amigos, el millón de Suscriptores. Pero para eso usted nos va a ayudar. ¿No se ha suscrito todavía? Miren, muy fácil. Toca ese botoncito de suscribirse y estamos ya aquí en el canal junto con nosotros. Muy buena receta que ella hace aquí en el canal. Gracias. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En estas redes, como Instagram, van a ver el videito que le dije que vamos a poner. Las visitas del restaurante. ¿Cómo se llama? La Bodeguita de Mima La bodeguita de Mima. y otras cosas más. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Y aquí te puse una porción generosa. Y si quieres, también tengo aquí extra pedacitos de fresa, más mezcla de la leche y canela en polvo también. Voy a cortar un pedacito por aquí. Bueno, mira. Va a ser delicioso. Voy a esperar a que ella... Yo realmente estaba esperando por ti. Yo estoy ya deseosa y voy a tomar un poquito de la crema de la leche. Vamos a probarlo. Anda por ahí, es algo que no se ve. Y dicen que si te caes, no te dejarán ni comer. Este pastel que tú comiste allá en el restaurante La Bodeguita de Memo debe estar bueno. Pero este no se le queda atrás porque está delicioso. Delicioso. Esto es una delicia, suavecito, cremoso. La combinación del sabor este de las leches, el poquito de canela que solamente es un puntico, no sé, espectacular. Y la combinación con el merengue italiano, no sé a ustedes si les gusta tanto como nosotros, pero a mí me encanta. 10 de 10. Hágalo en su casa. Con razón, este postre hoy en día es tan popular y incluso se usa mucho en lo que son las fiestas de cumpleaños, las bodas, los 15, cake de 3 leches. En ningún mercado venden el 3 leches con esta calidad. Estoy seguro que no. Porque si usted vio el video, la cantidad de combinación de 3 leches que ella le pone. Además, tiene el mínimo de químicos porque cuando se hace algo en casa siempre es mucho más sano, aunque sea incluso dulce. Y lo otro que me gusta es que tiene de cobertura el merengue italiano. Si ustedes quieren saber cómo se hace el merengue italiano, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí abajo en el video, en la cajita de descripción, les vamos a dejar el enlace porque ya hace algún tiempo que nosotros pusimos un video con la receta, cómo es que se hace. Y ahora a nosotros nos va a tocar despedirnos deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Seguimos aquí fuera de cámara ya, terminándonos de comer este 3 leches delicioso. Sí, porque ya nadie nos ve. Oye, dicen que al que le tocó y somos de carne. Esto se acaba, pero que se acaba. Corren los rumores por ahí que el monstruo anda casi suelto. ¡Qué rico! Lávate las manos con agua y con jabón. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Mide tu metro cuadrado, que esto se puso contagioso. Transita por las manos si no le gusta el alcohol. ¡Ajá! No le gusta el alcohol. Por eso, escucha de nuevo.